Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17, vamos a leer el versículo número 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, Elías, que es el siervo de Dios en estos momentos, anuncia al rey Acab, o sea, se enfrenta al rey Acab, y le dice que no habrá lluvia ni rocío debido a la desobediencia del pueblo. O sea que Elías, hermano, fue mandado por el Señor, porque no fue idea de él, fue idea de Dios. Dios manda a Elías a confrontar al rey, a confrontar, hermano, al rey y a su esposa Jezabel, que voy a decirlo así, hermano, ellos eran los causantes de que el pueblo de Israel, hermano, estuviera en las condiciones en las que se encontraba. Porque ellos, hermano, habían promovido un culto a los dioses paganos, a Baal. Y cabe decir, hermanos, que Baal, el nombre Baal, a él se le consideraba el dios del cielo, según los paganos, el dios del clima, el dios, hermano, que si él quería llovía y si no, no. Eso era lo que creían los paganos de Baal. Y, hermano, Elías declara que no habrá lluvia sino por su palabra, dice ahí. Fíjese bien lo que dice Elías ahí. Mire cómo dice en el versículo 1. Entonces, dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. Eso es lo que ahí dice. Entonces Elías está declarando que no va a llover, que no va a haber rocío, hasta que él lo diga. Mire qué tremendo es, hermano. Elías, hermano, está asumiendo ahí un papel de autoridad como profeta de Dios. Amén. Elías está asumiendo un papel de autoridad como profeta de Dios. Porque el que llamó a Elías fue Dios. Y cabe resaltar, hermanos, que Elías, cuando Elías aparece, no era alguien que ya lo conocían anteriormente. Elías aparece abruptamente, aparece Elías. No saben ni de dónde. Solamente lo que se sabe es lo que dice el versículo, que era Elías tisbita. Pero Elías aparece de repente en escena, porque todos los profetas de Dios, todos los hombres de Dios, se habían acobardado en estos momentos. En estos momentos que reinaba Acab, un rey malvado, con su esposa Jezabel, hermano, todos los hombres de Dios se habían escondido. Por eso es que Elías dice, a todos tus profetas les han dado muerte, le dice al Señor cuando Elías huye. Y solo yo he quedado, le dice él a Dios. Pero el Señor le dice, no, le dice, tengo, ¿cuánto le dice, hermano? 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero, y Elías dice, bueno, ¿y dónde están, pues? ¿Dónde están esos hombres de Dios que se estaban oponiendo a Acab? No estaban. A pesar de que Elías le pregunta a Dios. ¿Y dónde están? Dice él, porque yo creo que solo yo he quedado, dice Elías. Pero mire qué interesante, hermano, como le digo, Elías se presenta aquí con un papel de autoridad como profeta de Dios. Y esto, hermano, lo que nos muestra es que Dios utiliza sus instrumentos para comunicar su voluntad. Oiga, Dios utiliza sus instrumentos para comunicar su voluntad. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios, hermano? De veras queremos ser instrumentos de Dios. Si queremos ser instrumentos de Dios, hermano, Dios nos va, hermano, a usar conforme a su voluntad. Porque estos momentos no eran momentos fáciles, no eran momentos, hermano, de tranquilidad, eran momentos difíciles y cruciales en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Por eso es que estaban escondidos los otros profetas. Elías se levanta, hermano, con la autoridad de Dios. Pero mire, como le digo, Dios levanta a Elías y sale del anonimato. Y en este caso Dios lo levanta para comunicar su voluntad. Y la voluntad de Dios en estos momentos para el pueblo era que venía juicio para su pueblo. Venía juicio. Porque lo que Elías le llega a decir al rey Acab es: no va a llover hasta
hasta que yo lo diga. Y ese era un reto, hermanos, para el rey, para todos ahí. A tal grado que, como le digo, era juicio lo que Dios estaba mandando por el comportamiento de su pueblo Israel. ¿Cuántos creen que Dios castiga, hermano? Levanten la mano los que creen que Dios castiga. No tengan miedo. Va. Hermano, el comportamiento del pueblo de Israel era malo. Y Dios decide enviar un juicio. Y el juicio viene no es porque Dios no nos ame. Los castigos nunca vienen, hermano, porque Dios no nos ame. Porque Dios a quien ama, lo disciplina. Pero estamos con Elías. Elías cumple la ordenanza de Dios, cumple la voz de Dios y se va a confrontar al rey. Y esta obediencia de Elías, el siervo de Dios, le iba a traer consecuencias difíciles. La confrontación de Elías con el rey Acab, como le digo, lo puso en peligro, ya que Acab con su esposa Jezabel, mire esa parejita, eran responsables del pecado del pueblo. Bueno, a Jezabel hasta en Apocalipsis la menciona ya en las iglesias. Pero mire, esto, hermano, es un claro ejemplo de cómo la fidelidad a Dios no siempre es fácil y nos puede acarrear consecuencias. El ser fiel a Dios le puede acarrear consecuencias a usted si usted es fiel a Dios. Si usted confronta el pecado, si usted confronta la maldad, la hipocresía, si confronta, hermano, todo eso, usted puede sufrir consecuencias. Porque aquí vemos que Elías lo que hizo fue obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Elías. Y como le digo, no siempre la fidelidad y la obediencia a Dios va a ser fácil, es riesgoso. Porque mire lo que sucede en el versículo 2, ¿cómo dice el verso 2? Mire lo que dice ahí. Porque en el verso 1 es como un panorama, llega Elías y confronta al rey, pero ya en el 2 vemos que Dios reacciona y le habla al profeta. No en ese mismo momento, probablemente ya se había ido de ahí. Pero mire cómo le dice el Señor. Y vino a él palabra de Jehová, o sea, a Elías, diciendo, oiga, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué podemos ver ahí en estos versículos? Que Dios estaba protegiendo a su siervo. Dios estaba protegiendo a su siervo. Alguien puede decir, ¿y por qué Dios lo hizo de otro modo? Hay gente que es bien temeraria
y quieren pensar de que cómo un siervo de Dios puede huir, puede esconderse. Y es que a veces, hermanos, no consideramos que la palabra siervo de Dios significa esclavo. Y un esclavo no tiene voluntad propia. O un esclavo puede hacer lo que quiera, hermano. Hablando de la esclavitud, ¿verdad que no? Y como Elías era un siervo de Dios, un hombre, hermano, que había sido llamado por Dios, él, hermano, él podía pensar, ¿yo por qué voy a huir? Humanamente uno puede pensar eso. Si soy siervo de Dios. Pero Elías obedecía las órdenes de Dios. Porque esa es la cosa, hermano. Vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Mire, escóndete. ¿Por qué tenía que esconderse Elías? Porque Acab lo iba a perseguir para matarlo. Pero ¿y por qué lo iba a perseguir? Quizás, hermano, al principio, Acab dijo, este loco vino a decirme de que no va a llover hasta que él diga. Quizás Acab ha de haber dicho, pobrecito este. Nosotros tenemos a Baal, que es el Dios del clima, el Dios del cielo, Él gobierna todo. ¿Cómo este va a decir que no va a llover? Ese es el desafío de Dios. Y cuando vieron, hermano, que pasó, y pasaron los meses, qué raro que no ha llovido. Pasó un año. Pasaron 2 años. Ese no era fácil. Empezó, hermanos, a haber una gran sequía porque el juicio de Dios había llegado. Es que no fue ocurrencia de Elías, fue Dios. Y cuando el rey Acab vio que eso era raro, mandemos a matar a Elías, dijeron. Hermano, por eso es de que Dios le dice, ve y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí escóndete porque te van a perseguir. Dios instruye a Elías que se escondiera para proteger su vida. Mire. Pero ¿qué implica eso? Que Elías, como hombre de Dios, un hombre obediente a la voz de Dios, también tenía que estar dispuesto a soportar. Porque usted cree, hermano, piense detenidamente este versículo. Vete y ahí vas a vivir, escóndete, porque no va a ser una semana, 3 años y medio. ¿Cómo cree que vivió Elías ahí, hermano? De seguro, hermano, tuvo que hacer una zurramada ahí. ¿Y usted cree que era cómodo, hermano, dormir ahí donde estaba durmiendo Elías? Habla de incomodidad, habla de sufrimiento, habla, hermano, de escasez también. Porque es cierto que Dios le iba a mandar cuervos, pero no le iban a mandar las libras, hermano. Habla de escasez. Habla del sufrimiento a causa de la obediencia a la palabra de Dios. Y me gusta cómo la Biblia, hermano, en su contexto general, porque en el Nuevo Testamento Pedro dice, sé tener en abundancia
y sé vivir en escasez. Para todo estoy preparado. Para todo. Sé tener hambre como para estar saciado. Ese era Elías. Un hombre, hermano, que estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y como le digo, no era fácil, era una situación difícil. Sin embargo, también nos ilustra el pasaje que Dios cuida de aquellos que le son fieles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios cuida de aquellos que le son fieles, que son obedientes. Porque mire cómo dice el versículo 5, hermano. Léalo ahí conmigo. Mire cómo dice. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, ahí habla, hermano, de la obediencia de Elías. Fue obediente. Él sabía que era sacrificarse. No iba a estar en su casa. Pero estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Elías actuó de inmediato, siguiendo las instrucciones que había recibido de Dios. Este acto de obediencia es fundamental en la vida cristiana, hermano. Amén. Este acto de obediencia es fundamental en la vida cristiana. Confiar en Dios implica, hermanos, seguir sus mandamientos, aunque no entendamos completamente su plan. Oiga, confiar en Dios implica seguir sus mandamientos, aun cuando no entendamos completamente su plan. No entendía completamente, Elías no entendía muy bien el plan. Pero él obedece. Y Elías, hermano, al tener esa valentía de enfrentarse al rey Acab, ¿de dónde tenía Elías esa fuerza, hermano? ¿Será que ya la fuerza de Elías ya es porque él era un gran valiente, hermano? No, en el versículo 1 lo dice. Mire cómo dice el verso 1. Le dice, vive Jehová, dice Elías, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí dice. O sea que, hermano, la valentía de Elías venía de la presencia de Dios en su vida. Venía, hermano, de estar con Dios. Venía, hermano, para poder vencer el pecado, hermano, poder vencernos a nosotros mismos. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos se pueden vencer a ustedes mismos, hermano? Es que esa es una cuestión, hermano.
vencernos a nosotros mismos es la tarea más difícil. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque somos hermanos duros. Somos hermanos así. No nos gusta doblegarnos, no nos gusta humillarnos. Y eso demuestra, hermano, que no hay presencia de Dios en nosotros. Elías dice, en cuya presencia estoy. Hermano, la valentía y el poder de Elías venía de la presencia de Dios. Elías era normal, común. ¿Sí o no, hermano? Mire lo que dice Santiago 5:17. Léalo ahí conmigo. Mire cómo dice Santiago 5:17. Santiago 5:17. Ahí despuesito de Hebreos lo va a hallar. Mire cómo dice ahí. Dice ahí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oiga, Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué es las pasiones? Lo que gobierna nuestra vida. Era un hombre de carácter, era un hombre, hermano, usted lo puede, todo lo que nosotros tenemos lo tenía él. Solo que él se dejaba dominar por Dios. Porque él era sujeto a todas las pasiones que nosotros tenemos. Es que yo no puedo, dice alguien. Yo no sé por qué soy así. Yo no sé por qué actúo así. Esa pasión tiene que entregarla en las manos de Dios. Lo que usted no pueda dejar, yo no sé qué es. Lo que a usted le cuesta cambiar, entréguelo en las manos de Dios. Señor, ayúdame con mi carácter. Señor, ayúdame con esta manera de ser. Usted sabe qué es lo que a Dios no le agrada de nuestra vida. Pero así era Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pero la fuerza, el poder y la autoridad venían de Dios. Es que todo viene de Dios, hermano. Nosotros nada somos, hermano. Entonces, como le digo, confiar en Dios implica seguir sus mandamientos, aunque no entendamos completamente su voluntad. No la comprendemos completamente. Y lo que Dios nos pide es obediencia, hermano. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Oiga. Y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Ahí no habían tales, hermanos, de fresco de coco. Bueno, no sé, pero ahí dice que bebía del arroyo. No había, hermano, horchata. No, o sea, todos los privilegios ahí estaban
a lo que Dios proveyera. Pan y carne en la mañana. Y como le digo, no se sabe. Probablemente era solo el sustento, hermano. Cabalito. Y el pan. Como dice la palabra, hermano. Si tenemos con qué vestirnos y qué comer, estemos agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermano? Hermanos, los que están agradecidos con Dios, esos hermanos están contentos todo el tiempo. Porque ellos se sienten agradecidos con el Señor. Saben, hermanos, que con Dios tenemos que estar agradecidos por lo que Él hace por nosotros. Dios le proveyó a Elías, su siervo, su alimento. No es cuestión, hermano, de que a usted todo, Dios la va a librar de todo. No, Dios no la va a librar de todo. Dios sabe por qué la va a meter en dificultades para moldear su carácter. Porque Elías, ahí estaba, en la prueba, escondido. Una persona una vez me dijo así: vive Dios que no miento, porque yo les digo siempre la verdad. A mí me ha dicho el Señor que no me va a dar el COVID. No le miento, hermano. Ahí me dijo. Casi se muere, hermano. Si fue por misericordia de Dios, quedó viva. Pero ella dijo que no le iba a dar. Porque a veces, hermano, aseguramos lo que Dios no nos ha dicho. Hay que tener cuidado, hermano, de no pensar lo que Dios no te ha dicho. No hables lo que Dios no te ha dicho. Y como siempre digo, si algo no te consta, no lo digas. Y no creas todo. Pregunta y averigua primero. A pesar de las dificultades, Elías recibió su sustento de manera milagrosa. Porque Dios estaba con él. Porque Dios, hermano, no nos deja en las pruebas, hermano. Dios no nos deja en las dificultades. Dios ahí está. Y si por algo estamos en una situación difícil, Dios ¿sabe por qué? Porque Él tiene sus planes y sus propósitos con nosotros. Mire, a través de los cuervos recibía la carne, hermano, y el pan. Porque Dios es un Dios de milagros, hermano. Esto, hermano, lo que nos muestra es que Dios cuida de sus siervos en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, glorifiquemos a Dios, hermano. Que no le dé miedo, que no le dé pena. Eso es increíble, hermano. En la vida de Elías, hermano, encontramos que ser obedientes a Dios a menudo, hermano, nos puede llevar a situaciones difíciles. Pero bienaventurados, hermano. ¿Sí o no? Bienaventurados
Cuando por mi causa, se habla de justicia. También, hermanos, encontramos aquí que a pesar de todo eso, Dios nos asegura su provisión y su cuidado. En nuestra vida, hermanos, hay decisiones que tenemos que tomar. Todo el tiempo hay decisiones que hay que tomar. Mire, pero esas decisiones van a traer un impacto a nuestra vida, ya sea bueno o malo, depende de la decisión que tomemos. Si tomamos la decisión de oír la voz de Dios y de ser obedientes a Dios, los resultados van a ser positivos. Pero si tomamos la decisión de cerrar el oído a la voz de Dios, como en el caso de el rey Acab con su mujer, y hasta los chuchos se la comieron. Esa fue la sentencia. Hermano, la Escritura nos enseña que cuando obedecemos a la palabra de Dios, vamos a tener bendición. Pero cuando nosotros somos desobedientes, hermano, no solamente estamos desobedeciendo, sino que estamos ignorando su dirección, la dirección de Dios para nuestra vida. Entonces, hermano, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios siempre nos vive hablando, igual que en la época de Jesús. Jesús le habló a muchas personas. Oiga, Jesús le habló a la gente de su época. O sea, Dios estaba hablando ahí. Pero había unos que dijeron que era del diablo. Y era Dios, era Jesús el que estaba hablando ahí. Entonces todo está en cómo recibimos la palabra nosotros. Así que, hermano, debemos de aprender a recibir la palabra de Dios, porque es para nuestro bien, hermano. Esta historia de Elías, hermano, es importante, tomémosla en cuenta, atesorémosla en nuestro corazón, porque es para nuestro bien, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojitos, ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú, Padre, ayudándonos, bendiciéndonos. Danos un corazón sensible a tu palabra. Danos un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos. Por favor, Padre. Ten misericordia
de nuestra vida, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso que tratas con nosotros. Danos un corazón sensible, quita toda dureza de nuestro corazón. Danos un corazón sensible y agradecido. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por favor, Dios amado, Dios bendito, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Por favor, ten misericordia, Señor. Glorifica tu nombre en medio nuestro, Señor. Por favor.